Gracias. El proyecto de acuerdo que tenemos a nuestra consideración es en realidad un proyecto no definitivo, pues para definir el tope de gasto de campaña para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, debe tomarse el índice de crecimiento del salario mínimo diario del DF. Como aún no se conoce cuál será el salario mínimo vigente en 2015, una vez que se conozca ese dato, será necesario actualizar este acuerdo. Pero más allá de esa actualización que haremos en enero próximo, conviene ir al sentido profundo que tiene la existencia de topes de gasto de campaña en las elecciones mexicanas. Cuando las elecciones fueron dejando de ser un ritual predeterminado y se convirtieron en procesos genuinamente democráticos, participativos y competitivos, con el voto libre como el factor indispensable de esa autenticidad electoral, el tema de las condiciones de la competencia fue haciéndose cada vez más relevante. Desde la reforma constitucional de 1996 se estableció un modelo de condiciones de la competencia electoral con el financiamiento público preeminente como uno de sus pilares, asignando entre los distintos partidos con un criterio combinado de reparto igual en un 30% de los recursos y proporcional en el 70% restante, con posibilidad de que los partidos acudieran a financiamiento privado, pero poniendo límites a las aportaciones de los particulares para que no fuera el dinero privado el que distorsionara la equidad que inspira el financiamiento privado, y publicitando esas aportaciones y además fijando un conjunto de fuentes prohibidas para aportar recursos a los partidos, las iglesias y sus ministros, personas físicas y morales desde el extranjero, poderes públicos, salvo lo expresamente definido en la ley, así como empresas mercantiles. Eso por lo que toca a los ingresos de los partidos, pero de poco sirve solo regular la forma en que los partidos se hacen de recursos si no se controla al mismo tiempo el gasto. Y para que por la vía de erogaciones excesivas no se desvirtúe una cancha pareja para los actores políticos, es que se establecieron topes al gasto de cada campaña. Todo lo anterior, por supuesto, implica seguir con lupa los ingresos que fluyen a los partidos y salen de ellos. Ese es el sentido de contar con un sistema permanente de fiscalización, mismo que, hay que decirlo, se ha vuelto cada vez más exigente. El propósito es diáfano: ni dinero mal habido ni gasto excesivo. Pulcritud en los ingresos que nutren a los actores políticos en sus actividades y respeto a la equidad en la contienda. En estos días que se han esbozado ideas para avanzar en un pacto interpartidista para pavimentar la credibilidad en la ruta electoral, me parece que hay que ser enfáticos. No hay una sola conducta novedosa que deba esperarse de los partidos y de la autoridad que no esté ya definida en la ley. Ese es el pacto que en estos días y en este proceso electoral se debe cumplir, el que ya está en la Constitución y en la ley. El gran pacto que requerimos es aquel en el que la ley se cumple sin titubeos, sin excepciones, incluida la legalidad en lo que se refiere al uso de los recursos económicos en las campañas y en las actividades proselitistas. Ustedes, como actores políticos, despliegan, quieran o no, cierta pedagogía democrática todos los días con su actuación. Si sus estrategias de campaña se apegan a la ley, estarán contribuyendo a crear una cultura de legalidad. Por el contrario, si violan el marco jurídico y gastan de más, estarán contribuyendo al desapego de la ciudadanía hacia la política y el sistema de partidos. Hoy, en la crisis de legitimidad institucional y de hartazgo ciudadano que atravesamos, el cumplimiento estricto y minucioso de las reglas de la contienda electoral se vuelve un imperativo ético y político de primer nivel para todos y cada uno de los actores y, por supuesto, para la autoridad. Hoy el compromiso democrático pasa inexcusablemente por un acceso a los recursos económicos transparente y sin lugar a dudas, por un gasto de campaña caracterizado por la no ostentación, la legalidad y la rendición de cuentas, por respetar de forma ejemplar los topes de gasto de campaña. Y por supuesto esa exigencia también es para la autoridad, que tiene que desplegar un ejercicio de fiscalización tan exhaustivo y exigente como imparcial, verificando los informes de los partidos con rigor y a la vez comprobando en auditorías contables y en trabajo de campo sus egresos. Y desde ese punto de vista, para la autoridad, todos los partidos son iguales. No podemos tener distinta vara de aplicación de la ley para los diferentes partidos, es la misma.
Termino con una breve reflexión sobre el procedimiento para fijar los topes de gasto de campaña, así como el propio monto de financiamiento público a los partidos políticos. Fue un acierto del constituyente deslindar desde la reforma electoral de 2007 el financiamiento público del número de partidos políticos existente. Y decidieron los legisladores, para no incurrir en una espiral inflacionaria en el monto de financiamiento o en los topes, atarlos a una unidad de cuenta, el salario mínimo, que venía siendo históricamente castigado. Es decir, se asumió que el salario mínimo no iba a crecer o lo haría por debajo del índice de precios. Pero como demuestra toda la evidencia sobre la desigualdad social en México y el mundo, una de las claves de la desigualdad es el castigo a la masa salarial, a las remuneraciones de los trabajadores. Castigar los salarios, más que un ancla contra la inflación, se ha vuelto una vía para redistribuir el ingreso regresivamente, esto es, para concentrar la riqueza. Querámoslo o no, el que el salario mínimo sea la unidad de cuenta en materia electoral es expresión de que se dio carta de naturalidad a ese castigo al salario mínimo, atado a grado tal que ya contraviene al artículo 123 constitucional, porque ni de lejos los 67.29 pesos alcanzan hoy a un jefe o jefa de familia para pagar alimento, vestido, educación y techo a los suyos, como dispone la Carta Magna. No es menor señalar que la abismal desigualdad social está en la raíz de los más hondos problemas que vive México, y que esa desigualdad está poniendo en riesgo no solo a la democracia, sino la coexistencia pacífica. Ya hace una década que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, señaló que con tanta pobreza y desigualdad en América Latina corríamos el riesgo de que el descontento en la democracia se convirtiera en descontento con la democracia. Ojalá que la desigualdad y las vías para resolverla estén en el centro de la deliberación democrática. Y por ello, ojalá que como uno de los pasos en esa dirección dejemos de tener al salario mínimo como unidad de cuenta electoral. Ahora que el legislador discute si finalmente se abandona la política de castigo al minisalario, sería deseable que se cree una unidad de tarifa pública que venga a ser nuestro referente para calcular montos de financiamiento público, topes de gasto en las campañas electorales y sanciones a los partidos, y el salario mínimo sea lo que debe ser, la remuneración justa por una jornada de trabajo. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias, consejero Murayama.